Esto, reitero, en la lógica de política pública, me parece que esa consecuencia resulta mucho más dañina que la importante también violación de sus garantías procesales. Me parece bien sugestivo el título del trabajo de Víctor Alfonso, así como ha expuesto de un modo interesante, ha escrito también el texto, yo diría, de una manera bastante adecuada. Desde el garantismo penal, la medida cautelar penal de última ratio, con un enfoque, yo diría, correcto, soportado en Ferrajoli, un importante criminólogo de este tiempo. Lo que está haciendo, en rigor, es recordarnos que el principio de última ratio es, en rigor, un límite al ius puniendi del Estado. En teoría, y así funciona en el mundo occidental, la prisión preventiva tendría que ser una medida excepcional, si es que el derecho penal última ratio, prisión preventiva última ratio, se acoge como un principio de garantía de un investigado. De hecho, así no funciona. De hecho, entonces, ese principio tan importante que constituye un límite material de ius puniendi no funciona. Y no funciona, habría que reflexionar por qué. Diría, no por falta de normativa, sino no funciona porque en este contexto de una alta incidencia delictiva resulta aparentemente necesario hacer uso de la prisión preventiva como mecanismo de lucha contra la inseguridad para vendernos un producto, una sensación de seguridad. A mí no me queda duda de que al final el mensaje es ese: más prisión preventiva como mecanismo de venta de un producto, mayor sensación de seguridad. Y si bien eso puede ser una elección opinable, política de Estado, en términos concretos, el uso mayor de una prisión preventiva termina sin duda teniendo un efecto contraproducente para aquello que se quiere combatir, la inseguridad. Yo no tengo la menor duda que más personas en prisión supone mayor inseguridad en el futuro, porque ese discurso clásico de prisión igual a escuela del delito es un discurso incontestable, hoy cada vez más reforzado como consecuencia del alto hacinamiento que tiene nuestro país. Y si eso es así, como discurso político, como populismo político, como respuesta de etiqueta, resulta quizás vendible para la mayoría decir más prisión, más seguridad. Pero en términos concretos, objetivos, fácticos, más prisión supondrá regalar a jóvenes a la delincuencia y generar entonces periodos de detención que en promedio, se señala el INPE, de 2 días a 3 años, casi 60% de detenidos. Si ese es el ratio, las prisiones de alto tránsito, lo que estamos generando va a ser jóvenes violentados, obligados a vivir en la lógica de la cultura carcelaria que rige en la cárcel, y que probablemente entonces, al salir en libertad, tengan por opción el camino del delito y no aquello que se propone. Y por tanto, el tema está muy claro: a mayor prisión preventiva, sobre todo cuando no es imprescindible, mayor inseguridad. El artículo 43 de la Constitución, de nuestra Constitución, puede ser correctamente interpretado en el sentido de emplear la pena cuando exista una situación de necesidad de control social. Pero obviamente esa aplicación
tiene que conjugar razonablemente con todos los principios que quienes han expuesto lo han explicado. Esos clásicos requisitos que están en el artículo 268 del Código Procesal Penal, no los voy a referir, son casi principios universales. Solo tengo que decir dos cosas al respecto. Un asunto, un requisito que está hoy muy de moda, es, además de los tres, una presunta vinculación con el crimen organizado. El crimen organizado está haciendo hoy una especie de gorro a procesos que se inician con pluralidad de personas, pero de cuestionable, en todo caso, tipificación vinculado con el crimen organizado. En todo caso, el crimen organizado ya ha sido objeto de pronunciamiento de una casación, la de Moquegua. La casación de Moquegua ha señalado claramente que para fundamentar prisión preventiva por vinculación con el crimen organizado no es suficiente la existencia de una organización criminal, sino que es absolutamente imprescindible precisar componentes, roles, pluralidad de imputados, pero sobre todo rol de aquella persona cuyo pronunciamiento va a ser objeto. Es decir, no basta decir tú perteneces al crimen organizado y por tanto mereces prisión preventiva. Se necesita fundamentar el rol que cumple esta persona, la forma como se vinculó con esa organización criminal. Solo entonces esa configuración, ese elemento de vínculo con el crimen organizado podrá ser un sustento de peligro procesal. Otro aspecto que está poco trabajado en el país, además de los tres requisitos más vínculo con el crimen organizado, es un quinto requisito de la prisión preventiva que ha sido producto, yo diría, del desarrollo jurisprudencial en el país. Básicamente, el Tribunal Constitucional, y tiene que ver con el requisito de la proporcionalidad de la medida. Probablemente sea el requisito más teórico, a veces más abstracto, pero también el más importante. Porque junto al peligro procesal, la regla constitucional desarrollado hoy por el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que junto a los requisitos, la medida de prisión preventiva tiene que ser proporcional. Y la doctrina ha desarrollado con bastante claridad que la proporcionalidad se analiza a través de tres principios: la idoneidad, la necesidad y la ponderación, que también los colegas se han referido. Yo creo que si algo hay que hacer en estos tiempos respecto a la prisión preventiva es desarrollar mucho más el concepto de la proporcionalidad y esas tres variables. Porque claro, cuando una persona, lo exponía Ivonne, responde adecuadamente a las reglas de la comparecencia con restricciones, cuando concurre a las diligencias, cuando colabora, cuando no obstaculiza, ¿cuál es el fundamento de una prisión preventiva? Aparentemente no existe necesidad, porque si las reglas de la comparecencia con restricciones resultan suficientes para vincular al investigado al proceso, ¿hay o no hay necesidad? Aparentemente no habría necesidad, aunque cumplan los requisitos anteriores. Si no hay necesidad, entonces no se puede dictar prisión preventiva. Y lo mismo con la ponderación, que obliga a ensayar medidas alternativas, la última ratio, antes de la prisión preventiva.
Y la regla procesal, las normas procesales establecen con claridad un degradé de medidas. La comparecencia simple, un conjunto de reglas que se incluyen en la comparecencia con restricciones, y hasta la norma, diría, resulta abierta para que el juez aplique algunas otras medidas que hoy no se toman. Por ejemplo, el someter al investigado al cuidado de una personalidad en el país, o el someter al investigado al cuidado de una institución, que actúan como garantes para la concurrencia del investigado en caso sea convocado por la autoridad. Esa variable de restricción no se aplica en el país. ¿Se puede? Claro que no. ¿Por qué no una universidad? ¿Por qué no un organismo no gubernamental? ¿Una iglesia? ¿Una personalidad? Puede asumir la garantía de un investigado para que no vaya a prisión. Nada lo impide, además, regulado está. Así las cosas, entonces, tengo la impresión que, habiendo una regulación adecuada en el país, existiendo un adecuado desarrollo jurisprudencial, porque existe, habiendo decisiones del Tribunal Constitucional que establecen con mucha claridad que la prisión preventiva es excepcional, habiendo sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establecen con absoluta claridad también el factor de excepción en la prisión preventiva, ¿por qué los jueces no aplican la norma o no fundamentan las razones por las cuales salen de las sentencias vinculantes? Solo tendría una explicación: la presión mediática, populismo penal. Y por eso, para concluir, voy a citar un par de frases que Víctor Alfonso consigna en su trabajo, expresiones de Ferrajoli. Dice Ferrajoli: la medida de prisión preventiva se constituye como la más evidente contradicción con el principio de presunción de inocencia que ampara el imputado. La presunción de inocencia es un derecho, es una garantía. Cuando una persona termina con prisión preventiva, la presunción de inocencia se pierde en el espacio social y procesal, se invierte y se aplica la presunción de responsabilidad. Una persona con prisión preventiva tiene mucho más fuerte la presunción de responsabilidad. Dice además Ferrajoli con bastante agudeza, termino con esto. Ferrajoli dice que debería aceptarse la provocación de Mancini, un clásico penalista de inicio del siglo XX. Mancini había desafiado a los defensores de la presunción de inocencia las razones por las cuales no defendían la derogatoria o abolición de la prisión preventiva. Dice Ferrajoli: si Mancini ya en esos tiempos sostenía que la presunción de inocencia debía o afecta que la presunción de inocencia afecta a la prisión preventiva, ¿por qué no había que defender la abolición de la prisión preventiva? Si es todo una contradicción. Y afirmaba también: si la prisión preventiva no es sino una necesaria injusticia. Y citando al clásico Carrara, siglo XIX, dice Ferrajoli: ¿acaso la prisión preventiva es solo el producto de una inconfesada concepción inquisitiva del proceso que quiere al imputado en situación de inferioridad respecto de la acusación? Sin la menor duda, una persona en prisión preventiva tiene reducida capacidad de defensa.
el efecto de la prisión preventiva no solo es entonces su capacidad de locomoción, sino que en términos procesales, su capacidad de organizar la defensa se hace mucho más compleja y por tanto va a un proceso en una situación reducida de indefensión. Eso es absolutamente claro. Por tanto, creo que en tiempos de populismo penal y en tiempos de inseguridad, un Estado democrático, un Estado en el que rige el Estado de Derecho, la aplicación de la prisión preventiva tendría que ser mucho más reflexiva, no solo porque suponen violaciones a derechos fundamentales, sino porque sus consecuencias en términos de política criminal resultan incuantificables a mediano plazo. Prisión preventiva para mí es sinónimo de mayor inseguridad a mediano plazo. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Wilfredo Pedraza y a nuestros compañeros. A continuación se han formulado algunas preguntas que son destinadas a los presentes. Para el doctor Pedraza, dice, prisión preventiva sin sentencia es grave, pero es más grave la prisión preventiva sin acusación, y de la cual no se ha aportado, digamos, se pide su opinión, como tampoco se ha, digamos, se ha tratado en torno a la actualidad. No sé si eso le merece alguna opinión. Solo tengo que decir que la regla procesal señala que una persona que tiene comparecencia simple o con restricciones puede ser objeto de una prisión preventiva, claro que sí, siempre que, dice la regla, cumpla con todos los requisitos de la prisión preventiva. Y eso supone no solo prueba suficiente, porque también la regla señala que el acopio de pruebas durante una investigación y la magnitud de ese acopio de pruebas tendrá que ser discutida en el juicio oral. ¿Qué prima entonces? La conducta procesal en el periodo de investigación. Ese es el tema central. Digamos, no es ilegal que quien está en comparecencia pueda ser sujeto de una prisión preventiva. Lo que es incorrecto es que ese cambio se sustente en prueba suficiente, porque ese tema se discute en juicio oral. Lo que es irregular es que no se evalúe adecuadamente el comportamiento procesal y por tanto se funde en cosas ajenas al peligro procesal. Creo que ese es el tema. La prisión preventiva es una herramienta útil, muy útil en ocasiones, claro que sí. Pero tratándose de la afectación de derecho tan fundamental como la libertad, creo que la reflexión y la fundamentación tiene que ser absolutamente clara. El colega citaba a Alexi, y Alexi, el mayor exponente hoy en tema de argumentación, señala una cosa con absoluta claridad. La garantía mayor que tiene un ciudadano respecto a una decisión judicial es la adecuada argumentación, la lógica de la argumentación, el planteamiento de hipótesis concordantes con la conclusión, es decir, una fundamentación adecuada para cambiar una comparecencia por prisión preventiva. Muchas gracias. Una segunda pregunta, y esto queda a criterio de sus dos compañeros, es en torno a cómo se puede afrontar la prisión preventiva en los casos de delitos de orden público, como son las manifestaciones. Recordemos el caso del Puente Piedra. Bueno,
En principio la prisión preventiva solo se sujeta a medidas procesales, ¿no? A peligrosidad procesal. Si se habla de un delito, bueno, para eso está el proceso penal, ¿no? Pero la tutela cautelar solo se sujeta para fines procesales. Si no solo en el tipo de orden público, ¿no? Si es cualquier otro delito de cualquier otra índole y el imputado, incoado, investigado, hay un peligro potencial razonado, más allá de toda duda razonable, como lo dice Nieva Fenol, pues evidentemente calzaría la prisión preventiva, pero solo para fines, pues recordemos que las medidas cautelares no buscan la verdad, ¿no? La verdad la busca el proceso penal. Entonces, utilizar como última ratio la prisión preventiva es darle el contenido normativo y supralegal que tiene, ¿no? Si vamos a aplicarla como política criminal, como dije en mi exposición, ¿no? Aplicar como política criminal, pues la desnaturalizamos, ¿no? La prisión preventiva no contiene ningún tipo de delito, sino un peligro estrictamente y netamente procesal. Adicional a ello, bueno, debería en todo caso proceder hacia un proceso inmediato, ¿no? Para no aplicar la medida de prisión preventiva. Como mencioné, la prisión preventiva no va a definir si una persona es inocente o es culpable, ¿no? Eso se ve dentro de un proceso, ¿no? Y la prisión preventiva se tiene que dar de manera excepcional, cuando se cumple con los requisitos establecidos que la misma norma lo establece, ¿no? Con los requisitos del artículo 268 del nuevo Código Procesal Penal. Bueno, muchas gracias. Le doy paso a mi compañero Franco, que nos va a hacer una invitación. No, simplemente dar por concluida la mesa de Derecho Penal, agradecerle a los ponentes, al doctor Pedraza, que me ha hecho recordar la clase de Derecho Penal 2, pero 1, que extraño muchísimo, profesor, lo extrañamos a usted. Muchas gracias a todos aquí y ahora vamos a pasar a la segunda mesa de Derecho Civil y Registral. Un aplauso.